Dios les bendiga a todos. Vamos a estar hablando de lo que es el bautismo en Cristo y lo que es el bautismo en agua, lo que es un símbolo y lo que es una realidad. En este video, el cura Toro dice y destruye la creencia católica que hay salvación en el bautismo en agua. O sea, el bautismo que practica el catolicismo romano es absolutamente inválido para salvar. El agua no salva, sino que el que salva es Cristo, la realidad. Entonces el mismo señor cura, no sé si se hace o es un completo ciego, no se sabe si él no ve porque es ciego o no quiere ver. Lo más factible es que sea ciego y no entiende ni siquiera lo que él dice. Si él analizara lo que él dice, le agarraría tal vergüenza que no hablaría más, porque está diciendo una contradicción a sí mismo y a la doctrina católica, diciendo que el bautismo en agua es un bautismo simbólico. Por lo tanto, si es simbólico, que es lo que creemos, por supuesto, es lo que dice la Biblia, que el bautismo en agua es absolutamente simbólico en agua. El que es real, el bautismo real, la realidad, la esencia, la sustancia, es el bautismo en Cristo. Ese es el bautismo que salva, lo que dice en Pedro 3:21. Lo que corresponde a esto, o sea, el antitipo, es lo que ahora os salva, o sea, Cristo, el bautismo en Cristo. La verdadera arca es la que nos salva, o sea, Cristo mismo. ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en su muerte y su resurrección. El arca también fue sumergida en las aguas, digamos, pues, y fue como una resurrección, digamos. Sufrió el castigo del diluvio, pero pasado el castigo, quedó el arca puesta allí en el monte Ararat, que no es otra cosa que la figura de un Cristo exaltado, de un Cristo que pasó por el juicio, pasó por la muerte no lo pudo retener y Cristo resucitó. Como dicen 2:23, 24 de hecho y 27, que suelto los dolores de la muerte, resucitó Cristo. Entonces, ese es el bautismo del que habla el apóstol Pablo, del que habla el apóstol Pedro, pero está totalmente opuesto a lo que habla el cura Toro, y él mismo se desnuda, él mismo se pega un tiro, porque él dice que el bautismo en agua, el que practica el mismo catolicismo romano, es simbólico. Al ser simbólico no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque el simbolismo solamente es una representación de un hecho. Por medio de figuras, por medio de palabras, eso es algo simbólico, que se representa una realidad. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta el apóstol Pablo a los romanos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el bautismo que salva, el que hablaba Pedro, el que hablaba Juan, el que habla, Pablo. Hay una distinción en lo que es la realidad y otra cosa es lo que es el símbolo, algo simbólico, algo representativo. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que aquí se pregunta para entrar en materia. Padre, una pregunta. Los hermanos catecúmenos, usted decía que el bautismo es sumergirse. Ellos también hacen el bautizo sumergiendo a los niños o a los que van a ser bautizados. ¿Eso está bien? En la Iglesia Católica tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es en el Espíritu, sumergirse en el Espíritu, no en el agua. Entonces veremos si acá hay una mezcla. Él le da el mismo poder al bautismo en agua que el bautismo en Cristo. O sea, es algo espiritual. O sea que el bautismo en Cristo es algo invisible, es algo espiritual, algo que salva,
ese bautismo invisible, como hablamos de la circuncisión, de lo que es la circuncisión, que ahora nosotros somos los circuncisos, la circuncisión del Antiguo Testamento no es otra cosa que la figura o la sombra de la realidad que es el bautismo en Cristo. O sea, nosotros cuando somos bautizados en Cristo somos circuncisos. Hubo un corte donde los pecados de la carne ya no tienen ningún poder que nos pueda condenar. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Hay un corte, hay una marca, hay una separación, que ya los pecados no nos pueden condenar eternamente. Ya no se computa más el pecado. Cristo venció, y al vencer Él, nosotros también somos vencedores. Entonces, el cura Toro hace una mezcla, por supuesto, que el católico, si se le pregunta qué quiso decir, no van a entender. Y si lo explican según el cura Toro, es una confusión total y una contradicción. ¿Por qué? Porque algo simbólico no puede ser la realidad. Es un símbolo, es una figura. No es algo real, es como una obra de teatro, es la representación de una realidad. Entonces, aquí está explicando que dice que eso es un bautismo espiritual. No, el bautismo en agua es un bautismo en agua, no es otra cosa. Es algo material. Algo material no puede limpiar algo espiritual. Por eso, para limpiar algo espiritual como el pecado, que es espiritual y abstracto, algo que no se puede ver, porque una persona que miente, por más que se bañe, la mentira está en la persona. No puede sacarse la mentira con agua y jabón, materiales, digamos, una sustancia. Que por eso el mismo cura Toro destruye el catolicismo. Y por supuesto que los católicos no se dan cuenta, ni el Papa, ni nadie se da cuenta. Si el Papa no sabe de qué vino Cristo, ¿qué va a entender? No entiende nada el Papa, por supuesto, ni el cura Toro, ni los apologistas entienden ni comprenden. Que si está diciendo que es simbólico, quiere decir que no tiene ningún poder, que es algo simbólico, que es algo representativo. O sea, yo tengo mis documentos me representan, pero mis documentos no soy yo. Una cosa son mis documentos y otra cosa soy yo. Mis documentos me representan. Pero mis documentos no pueden hablar, no pueden sentir, no pueden andar, no pueden caminar, no pueden comer, no pueden hacer nada. Es algo representativo, nada más, no tiene ningún poder para actuar. Es lo mismo del bautismo en agua. Es algo representativo, es un símbolo simplemente, que representa algo, que es la muerte y resurrección de Cristo. Eso representa. El agua, la tumba, la sepultura, donde Cristo, al morir, fue 3 días al Hades y resucitó al 3er día. Eso es el bautismo. ¿Para qué el Señor mandó a Juan el Bautista a bautizar? ¿Por qué lo mandó? Porque era una figura de lo que iba a venir, o sea, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, es una representación de algo invisible. El bautismo en agua es la representación de algo que no se ve. ¿Por qué? Porque al ojo humano no se puede ver. Una persona que se entrega a Cristo, se entregó a Cristo y nadie vio nada. Pero hubo una operación interna, una operación invisible, una circuncisión no hecha de mano, como dice allí en Colosenses 2, 11 y 12, la cual la persona ha pasado de muerte a vida. Cuando una persona era circuncidada, era del pueblo judío, era la señal de que pertenecía al pueblo de Dios. Y este señor hace una confusión de niños, ¿no? Una cosa que, si él no se da cuenta de esas cosas, que es un hombre grande ya, que puede pensar, que puede razonar, ¿qué podemos esperar? Solamente es un hombre fanático, que está ciego, que está enceguecido por la religión, y defiende lo indefendible. Así que vamos a escuchar un poco más. El bautismo de Juan era un bautismo de agua, no del Espíritu. El de Cristo es un bautismo en el Espíritu. Bautismo en Cristo. Él no entiende que el bautismo en Cristo es muerte y resurrección por gracia, por medio de la fe, no por obras. El católico cree que ese bautismo en agua lo salva. Le hacen creer que salva, pero lo que salva es
el bautismo en Cristo, que es por medio de la fe, por medio de creer en Él. Lo que ellos hacen es bautizar a la gente, no en Cristo, sino en la religión católica. Eso es lo que hacen. Que la religión, por supuesto, que no salva a nadie. La religión católica, siempre lo digo, es como el Titanic. Usted se puede subir al barco de Cristo o al arca de Cristo, que en su época fue el arca de Noé. El arca de Noé no es otra cosa que el tipo de Cristo, un tipo de Cristo, donde Noé fue bautizado, o sea, fue sumergido, fue metido dentro del arca y él pudo salvarse con toda su familia. Nosotros cuando creemos, también nos subimos a esa arca, pero esa arca es una realidad ahora. En aquella época, en la época de Noé, era una sombra, una figura de lo que iba a venir. O sea, la salvación iba a venir el arca iba a bajar a la profundidad de la tierra e iba a resucitar. Esa arca es Cristo. Cristo es el antitipo, o sea, la realidad. Entonces, hay algo que no tiene poder para salvar, que es una figura, y algo que sí tiene poder para salvar, que es la realidad, o sea, Cristo. Hay dos arcas. O también puede ser la sombra y figura de la circuncisión, como dice en 10, 2, 11 y 12, donde dice que ahora esa circuncisión, fuimos circuncidados no por mano humana, sino por Dios, donde hubo una separación y hubo una salvación. Yo fui marcado y ahora pertenezco al pueblo de Dios. Esa es la salvación, o ese es el bautismo que me salva. Lo que corresponde a esto, o sea, el antitipo no salva, el antitipo no salva, el tipo no nos salva. O sea, el tipo es la sombra y figura, lo que se puede ver, lo que se puede palpar. Eso no nos puede salvar, lo que nos salva es la realidad, o sea, el antitipo. El antitipo es Cristo. Él sí nos salva. El punto es que lo que nos salva es algo invisible. Lo que cree el señor cura Toro y lo que cree el catolicismo y las sectas o el que pueda creer eso, no es otra cosa que idolatría. Darle al agua el atributo, el poder, la autoridad, la propiedad, la cualidad de poder salvar un alma. O sea, el agua, como dijimos anteriormente, una persona que miente y tiene el pecado de mentira, por más que se bañe y se rebañe y se recontrabañe, y se bañe con 10 jabones, con 10 shampoos, con lo que sea, el pecado de mentira sigue en la persona. ¿Por qué? Porque lo material, lo visible, lo palpable, no puede limpiar el pecado. Lo que hace el catolicismo romano es que le hace creer a la gente que esa agua limpia el pecado, o sea, quita el pecado. El único que quita el pecado es el Cordero de Dios, como dice en el 99 de Juan. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es algo invisible. ¿Por qué? Porque el pecado se puede decir invisible. O sea, la persona tiene un pecado y nadie lo puede ver a ese pecado. La persona sabe que tiene pecado. Por eso la persona se siente culpable y busca perdón en Dios, porque Dios es el único que puede quitar el pecado. No lo puede quitar el bautismo en las aguas. El pecado no lo puede quitar el bautismo en las aguas. El que quita el pecado es el bautismo en Cristo, o sea, por medio de la fe. Cuando la persona cree, el pecado se le quitado, se le remiten los pecados, se le quitan los pecados son enviados a otro lugar, o sea, al cuerpo de Cristo. Entonces la persona queda liberada, queda limpia. Como hablamos de la circuncisión, cuando se producía la circuncisión había una liberación, una santidad, una higiene espiritual, una limpieza, un lavamiento, una justificación. Y eso es lo que produce la salvación. Y el mismo señor Toro, no sé, la verdad que a veces no me parece que a veces no coordina o no tienen los cables en su lugar. Porque si él dice que es simbólico, cualquier persona se da cuenta que no es la realidad, que eso no puede perdonar pecado. Si el mismo señor Toro dice que es simbólico, él mismo está destruyendo su propio catolicismo, su propia religión. Entonces, ¿qué hace él? Si es simbólico, ¿qué hace bautizando bebés? Si es simbólico, no tiene ningún poder para quitar el pecado, porque ellos dicen que el bebé nace con el pecado original, nace es una persona, digamos, maldecida, o sea, una persona que está condenada. Si tiene el pecado, tiene la mancha, lo bautiza y dice que esa agua tiene el poder para quitar el pecado.
Eso es idolatría, porque le atribuyen al agua el poder que solamente lo tiene Dios. Entonces eso es la idolatría. Y ellos no entienden, el católico cree que solamente son, por eso son imágenes. La idolatría, o sea, el agua no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Un ídolo sí puede ser agua. ¿Entiendes? Porque el agua no. Pero aquel que idolatra el agua pasó a ser un ídolo. Si ellos creen que el bautismo salva, o el agua bautismal salva, ellos le están atribuyendo al agua el poder de Dios. Y eso es la idolatría. Por eso se dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos son los dioses ajenos. ¿Qué es un dios ajeno? Es algo a la cual el idólatra le atribuye, valga la redundancia, los atributos incomunicables de Dios, como en este caso quitar el pecado. Quitar el pecado no lo puede hacer nadie, solamente Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo, he aquí el Cordero de Dios, o dijo, he aquí el bautismo, porque él bautizaba, Juan el Bautista bautizaba. Él nunca dijo, el agua bautismal quita el pecado, él dijo, el Cordero de Dios quita el pecado. Juan el Bautista dijo, los curas no quitan el pecado. Nunca dijo eso. Él dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Solamente el Cordero quita. No quita el pecado ni los curas, ni el agua bautismal, nada. El único que quita los pecados es Cristo. Cristo es el único. No hay otro. Entonces el señor cura dice que es simbólico. Al ser simbólico destruyó el catolicismo. Y él mismo no se da cuenta. Y si no es un bautismo en el agua, si no es del Espíritu. Otro detalle. Usted fíjese, todas las veces que se toca la nariz este señor, este hombre dice, es algo biológico, donde el cuerpo cuando experimenta temor, cuando experimenta que está mintiendo, o que sufre como una duda, o como que está dudando, toda la sangre se le va hacia la nariz a la persona, por eso produce una picazón. Y yo he analizado que tampoco es necesario atender estos detalles, digamos, porque simplemente vamos a la escritura y nos estamos dando cuenta que miente, ¿no? No es necesario, no necesitamos ver que la persona se toque la nariz, por supuesto, puede ser un audio y nos damos cuenta que está mintiendo porque nos afirmamos en las escrituras y las escrituras lo delatan como mentiroso, como falsa doctrina. Pero viendo la imagen, he analizado a varios falsos maestros que constantemente se tocan la nariz, constantemente. ¿Por qué? Porque hay duda, porque hay temor, porque hay mentira, etc. Es algo natural en el ser humano que experimenta cuando sufre esa tensión interna de que algo no está bien. Se cuenta que cuando murió el hombre que hizo la Biblia satánica, dijo que la Bey creo que se llamaba, y sus últimas palabras fueron, hay algo que aquí está muy mal. 3 veces lo repitió, hay algo que aquí está muy mal. Antes sus últimas palabras fueron, 3 veces repitió, hay algo que aquí está muy mal. Entonces en ese último segundo de su vida, él se dio cuenta que algo andaba mal, y así vivió él toda su vida. O sea, él era, digamos, como el profeta de Satanás en esta tierra, porque hizo la iglesia de Satanás, escribió una Biblia de Satanás, etc. Todo lo que ya sabemos de ese hombre. Pero en sus últimos segundos de vida expresó todo lo que él sentía desde su interior. Hay algo que aquí está muy mal. Y es lo que le pasa a esta gente también. Ellos hablan, defienden una religión, defienden mentiras, porque son vendedores de mentiras, como decimos siempre del señor Santiago Alarcón, es un vendedor de mentiras, es un vendedor ambulante que vende mentiras, vende bolsitas de humo, y la gente, bueno, el que le compra, el que no le compra, no le compra, pero si hay alguien que se da cuenta, lo puede denunciar, lo puede golpear, lo puede hasta inclusive matar por vender cosas fraudulentas, mentiras. Imagínense, se encuentra una persona, gente loca, y se dan cuenta que le está vendiendo algo que no existe, corre peligro su vida. Entonces, podemos ver a través de sus gestos que el hombre miente, no solamente por eso, sino porque en las escrituras están diciendo que él miente. En este caso está muy tenso,
porque constantemente se toca la nariz, porque está diciendo o está yendo en contra de sus propias, si se puede decir, sus convicciones, porque hay una tensión interna, él se toca constantemente en la nariz. ¿Por qué? Porque toda su tensión se traslada a ese lugar del cuerpo y produce una picazón. Es un detalle que quería contar porque me llamó la atención, de tantas veces me llamó la atención, porque a veces uno no se da cuenta de esos detalles, ¿no? De un líder, de un exponente que está con sus gestos corporales, pueden delatar que está nervioso o que está mintiendo, o que tiene dudas. Entonces, este señor, al entrar en una contradicción, le produce como una crisis interna. Pero esto es al margen, entre paréntesis, es un detalle, digamos, se puede decir. Entonces, ¿por qué en la Iglesia Católica utilizamos el agua? Porque el agua es símbolo. Ahí está. Acaba de destruir el catolicismo romano. Y acaba de destruir el bautismo de niños. Por eso decimos nosotros, o dice la palabra, mejor dicho, que el bautismo de niños es absolutamente falso. Primeramente porque Cristo los tiene salvo a los niños. Y segundo porque no tiene ningún poder salvífico. No tiene ningún poder para quitar el pecado. Entonces es algo absolutamente inútil y es simplemente un rito y es idolatría, atribuyéndole al agua el poder de un dios o el poder de Dios, porque el agua lo único que puede es lavar cosas materiales. ¿Por qué? Porque es algo material. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Ahí hay un endiadí de dos figuras que hacen un nombre, o sea, del agua y del espíritu quiere decir de un agua espiritual. Hablando de que hay un bautismo espiritual. Al ser espiritual es invisible, no se puede ver, es un bautismo. El bautismo en Cristo es un bautismo que no se puede ver y se manifiesta a través o por medio de la fe. No, por eso el cristianismo es digamos, invisible en el sentido de que todas las cosas que suceden en el mundo espiritual, o sea, las realidades están en el mundo espiritual. Y lo que es la religión y lo que es la idolatría se manifiestan por cosas visibles. O sea, el idólatra necesita ver, como un ciego necesita palpar, el idólatra también necesita palpar y sentir la salvación. ¿Por qué? Porque es idólatra. O sea, ellos necesitan sentir el agua material para decir que fueron lavados de sus pecados. Repetimos una y otra vez. Usted tiene una mentira, ha mentido, y por más que se bañe, no, esa mentira permanece ahí, porque el agua no tiene el poder para quitar, el agua material, el H2O, no tiene la capacidad, el poder para quitar el pecado. Pero hay un agua espiritual, como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario hacer de un agua espiritual para ver el reino de Dios, como dicen 3.5, 3.3 al 3.5 de Juan. Entonces, esa agua no se puede ver. Esa circuncisión, esa marca, esa separación, esa limpieza del pecado no se puede ver a simple vista. No se puede ver a simple vista. O sea, el agua que toma el cura y le echa sobre el bebé, para mí es agua. Pero para el cura y para los católicos y para el padre, es Dios. Es Dios. Porque el único que quita el pecado es Dios. Y si ellos creen que el agua quita el pecado, están transformando el agua en Dios. Y eso es la idolatría. O sea, la idolatría está en la imaginación del idólatra. ¿Dónde está que el agua quita el pecado? En la imaginación. ¿Por qué? Porque es idolatría. Eso es la idolatría. Imaginar que algo material tiene el poder de Dios. Se lo atribuyen al agua, e inclusive los padres pagan o la familia paga para que el niño sea bautizado, lo cual no tiene ningún valor. Es un rito. Los ritos no limpian el pecado, son simplemente ritos, son cosas simbólicas. No tiene ningún poder, digamos, en el sentido de que no está la realidad, sino que está una representación, nada más. Usted puede tener, supongamos, vamos a poner mi caso, yo estoy acá, en Argentina, y usted tiene una foto mía allá en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Usted tiene una foto, tiene una representación, pero no estoy yo ahí con usted. Usted solamente tiene una imagen mía, nada más.
no es la realidad, es simplemente una representación, nada más. No tiene esa foto que usted puede tener en su mano, pongo en este caso para que se pueda entender, no tiene ningún poder porque usted, por más que hable con la foto no le va a contestar. Ahora, si la foto le contesta, eso está en su imaginación y esa es la idolatría. Por eso el católico habla con imágenes, cree que el bautismo salva, cree que el fuego purifica de pecados como el purgatorio, hablan con María. Son cosas todas imaginarias que están en la mente del idólatra. Esas cosas no suceden. ¿Por qué? Porque la realidad no está. No está ahí la realidad. La realidad está en otra esfera, que es en la esfera de lo espiritual. Si usted habla con María y cree que María lo escucha, eso está solamente en su imaginación, porque María no lo escucha. Si usted cree que el bautismo de niños o el agua limpia pecado, eso está en su imaginación, eso no es verdad. Porque el agua no limpia pecado, el agua simplemente, o el agua bautismal, representa la muerte y resurrección de Cristo. Representa nada más, pero no es la realidad. Eso es lo que queremos explicar. Y este señor, por eso está tan nervioso, digamos, en el sentido de que él no está, como que él entró en una contradicción. Ya empezó a hablar y bueno, se tuvo que terminar toda su exponencia, digamos, con respecto a que el bautismo es simbólico. Al decir que es simbólico, se fue en contra de todas sus creencias. Es como que estaba diciéndole una contradicción. Porque si el hombre pudiera pensar un poco, está diciendo, bueno, pero si es simbólico, quiere decir que esto no es real. O sea que el bautismo no es, simplemente es una representación, nada más. Entonces, internamente entra en una contradicción él. Y bueno, sigue adelante porque, bueno, el católico no lee, lo que pasa es que al católico se le ha enseñado que está todo dicho, que no hay que pensar, que no hay que leer, que ya los maestros están instituidos, etcétera, todo lo que sabemos de la religión. Entonces, son guiados como borreguitos hacia el abismo. ¿Por qué? Porque ellos creen que las ovejas no piensan. Y ese es el problema y lo que le han metido al católico, que está prohibido pensar en el catolicismo. Y como está prohibido pensar en el catolicismo, este hombre se larga y contradice su propio catolicismo, total nadie le dice nada. Porque una persona pensante se levantaría y le diría, pero señor cura, ¿cómo puede ser? Si es simbólico, entonces no tiene ningún poder para salvar. ¿Cómo es posible que se puedan bautizar bebé para que le quite el pecado, la mancha original, heredada por Adán? ¿Cómo es posible? Entonces es una estafa. No solamente que me han estafado espiritualmente, sino que me han estafado materialmente porque me han cobrado para salvar a mi bebé. Después le hacen otra pregunta y le preguntan dónde va un niño recién nacido o que nació muerto. Y él dice que se murió, listo, punto. No dio ninguna explicación, no dijo a dónde iba el bebé, porque el bebé es un alma, es una persona. Por más que ella dice de 8 meses, 9 meses, o muere justo al nacer, etc. Y no quiso decir a dónde iba el niño. Dijo, muerto está, listo, no se sabe nada, es como un animal. Te fíjese lo vacío que está esta gente, no solamente de alma, sino de doctrina, porque no sabe responder a dónde fue el bebé. Si dice que el bebé se salvó, entonces ¿dónde está la mancha del pecado? Por eso él dispara, digamos, se va escabulle rápido ante esa pregunta y esa respuesta, porque si lo presionan un poquito, él tendría que decir a qué lugar fue el bebé. En otra parte dice que fue al limbo, que lo hablamos en otro video, fue al limbo. El limbo es un lugar entre la tierra y el cielo, es un lugar en la nada misma. Lo cual es totalmente falso, porque Cristo dijo que de los tales es el reino de los cielos, no se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí. El reino de los cielos les pertenece a los niños, o sea que lo real es que un niño que muere de 8 meses, 9 meses, o muere en la panza de su madre, va directamente al cielo, va a la presencia de Dios, son angelitos de Dios. No es como dice este hombre que se murió como si fuera un perro, un animal. Tan vacío de doctrina. Y al decir que es simbólico, el hombre entra en una crisis interna. Simboliza dos cosas. Uno, pureza
Porque el bautismo, en primer lugar, es para el perdón de los pecados, como enseñan los hermanos separados. Ahí está. Pero el bautismo en Cristo, no el bautismo en agua. El agua son solamente los documentos de una persona. Nace un niño, le hacen los documentos, punto. Una cosa son los documentos, otra cosa es la persona real. Lo real es el bautismo en Cristo, que es algo invisible. Es algo real, es algo verdadero. Es realmente lo que limpia de pecado. El agua espiritual que Jesús le habló allí a Nicodemo. Que sí es para el perdón de los pecados. Pureza. Pero en segundo lugar, el bautismo, se utiliza el agua como símbolo, porque el agua es símbolo de muerte y es símbolo de vida. Es símbolo de resurrección. ¿Por qué dice vida? De resurrección. O sea, sí tenemos nueva vida en Cristo, pero es muerte y resurrección. Ese es el verdadero significado del bautismo en agua como representante del verdadero, de lo que pasó en el mundo espiritual, lo invisible. ¿No es cierto? El bautismo viene a ser como que hace visible lo invisible, pero no es la realidad, digamos. Se me venía a la mente cuando estaba leyendo, para que lo podamos graficar y podamos entender un poquito cómo es este asunto. Hay una realidad y esa realidad está en los cielos. La realidad no está, digamos, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, sino que es algo, lo espiritual, por supuesto, se puede ver con ojos espirituales. Por eso este señor está ciego, y el que no reconoce a Jesucristo está ciego. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y en pecados. Entonces me venía y recordaba una película que se me había cruzado por la mente así, que había visto como una propaganda donde había un hombre que habían hecho un experimento de hacer invisibles las cosas. Hicieron invisibles algunos animales y como los querían volver a estos animales, volver a hacerlos visibles, entonces tenían que hacer un experimento para que descubrir una fórmula para que los animales vuelvan a ser visibles otra vez. Entonces hace experimento, entonces el creador, le digo así por arriba porque no vi la película tampoco, pero sí la parte que me interesaba de que el que descubrió la fórmula para hacerse invisible, lo hacen invisible, para poder recuperar estos animales y salvarlos, etcétera, ¿no? Entonces al hombre lo hacen invisible, pero había una particularidad que cuando lo hacen invisible, él va y se mira al espejo y se puede ver tal cual era él, digamos, o sea, podía ver su imagen. De algo invisible, el espejo reflejaba lo que era invisible. Esto lo digo a modo para que podamos comprender que el bautismo viene a ser como un espejo, digamos, donde está reflejando algo invisible. Porque la imagen que está en el espejo no es la realidad, sino que es el reflejo de una realidad. El bautismo en agua simplemente refleja algo que está en el mundo invisible. O sea, pero tiene que suceder, digamos, en verdad. O sea, yo creo en Cristo. Por eso la salvación es algo invisible, digamos, se puede decir. Una persona cree. ¿Y cómo sé? Yo me cruzo con un cristiano. ¿Y cómo yo sé si es cristiano o no es cristiano? Así, cruzo, no que me ponga a examinar su vida, etc. Simplemente lo cruzo. ¿Y cómo yo sé que es cristiano? No se puede ver, es algo invisible. O sea que el bautismo, o sea, si la persona nació de nuevo y es cristiano, ¿quién lo sabe? Lo sabe Dios nomás. Lo sabe Dios. Y los hermanos que lo conocen, por supuesto. Pero una persona que se cruza y no la conoce, o uno no la conoce, no saben. Yo ando por cualquier lado y algunos saben que soy cristiano, otros no saben que soy cristiano. ¿Por qué? Porque es algo invisible. No se puede ver eso. Entonces, el bautismo es un reflejo de mi muerte y resurrección con Cristo. Simplemente, no es la realidad. O sea que no tiene, es como una obra de teatro. Eso no tiene un poder salvífico, digamos. O sea, las aguas no tienen un poder salvífico. La verdadera poder salvífico lo tiene el haber creído en Cristo, que eso es algo invisible. Por eso al católico nunca se le va a llevar a creer en Cristo.
siempre se le va a llevar a creer en las imágenes, digamos, o sea, lo que se puede ver con los ojos. La Biblia siempre nos lleva a creer en alguien que está en los cielos, que está a la diestra del Padre, sentado a Jesucristo. La Biblia nos lleva a creer en algo que es invisible a nuestros ojos. O sea, es real, es verdadero, pero está en los cielos. Entonces, la Biblia nos lleva a creer en alguien que no vemos. Nosotros, al creer en ese alguien que no vemos, tenemos un bautismo que no vemos, o una circuncisión que no vemos. Es invisible. Después, por medio de ese bautismo en aguas, se hace visible lo invisible. Pero ese bautismo en agua no me salva porque ya estoy salvado. Ya estoy salvado. Simplemente es un reflejo de lo que pasó en el mundo espiritual. Yo he creído, he muerto con Cristo y he resucitado con Cristo. Eso es todo. Pero ese bautismo, como dice el Señor aquí, es simbólico. Y ese simbólico no salva. Y él mismo se está autodestruyendo. Entonces, Juan 1.33 dice, dice Juan el Bautista: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios lo envió a Juan el Bautista a bautizar con agua. ¿Cómo puede ser que Dios mande a hacer eso? Pero el bautismo en agua no es otra cosa que la obra redentora de Cristo, muerte y resurrección. Es una cosa tremenda. Algo tan sencillo muestra toda la obra de Cristo. Y dice, aquel que me mandó a bautizar en agua. O sea que era un mandamiento de Dios el bautismo. Pero simplemente el bautismo en agua es una representación de la obra de Cristo, de la realidad. ¿Cuándo pasó esa realidad? Hace 2000 años. Cuando estaba Juan el Bautista, ¿había esa realidad? No, todavía iba a acontecer, es algo que iba a acontecer. Pero ya había una representación de esa obra maravillosa de Cristo, la muerte y resurrección. La obra de Cristo, la muerte de Cristo, 3 días en el Hades. La muerte no lo pudo retener y resucitó. Él ascendió a los cielos y descendió el Espíritu Santo. Es la obra maravillosa de Cristo. Y él, Juan el Bautista, fue comisionado por Dios para representar esa obra, o sea, hacerla visible a esa obra, la obra de Cristo. Por eso dijo el Señor, ningún hombre hay mayor que Juan el Bautista, porque él fue comisionado a representar o hacer la obra o ponerla delante de los hombres, la obra maravillosa de Cristo, que es la muerte y resurrección del Señor. Por eso dijo el Señor, no se ha levantado no hay mayor hombre nacido de mujer que Juan el Bautista, porque tuvo el privilegio de representar la obra maravillosa de Cristo por medio del bautismo en las aguas. Entonces dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Dice, es maravilloso son estos versículos, dice, yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, el bautismo de Juan y el bautismo que se hace por agua simplemente es la representación de la obra de Cristo. Antes de que sucediera la obra de Cristo, Juan predicaba o representaba lo que iba a venir. Lo que es ahora el agua bautismal representa lo que ya vino. O sea, Juan representaba el futuro y el agua que ahora se hace en las iglesias cristianas representa lo que ya sucedió y lo que me pasó a mí. Porque si Cristo murió y resucitó, yo al creer en él, yo también morí y resucité juntamente con él. Es simplemente una obra de teatro, es simplemente
una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Es la representación visible de la obra de Dios. Después, cuando Cristo se bautiza, porque ellos relacionan o quieren relacionar el bautismo de Cristo, dicen, ¿cómo puede ser que Cristo, siendo inocente, se bautizó? Cristo simplemente estaba representando su obra, su propia obra. O sea, Juan, al bautizarlo, estaba diciendo, mostrando al mundo, y allí a los judíos que estaban presentes, o todas las personas que estaban presentes, estaba mostrando lo que le iba a suceder a Cristo, que Cristo iba a morir. El agua representa la tumba, la sepultura, y que Él iba a resucitar. Y dice que después vino el Espíritu Santo y se posó sobre Él. Entonces, en Mateo 3:16 podemos ver. A ver si es el pasaje que habla de que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Cristo, al bautizarse, Él mostró toda su obra redentora. El católico, o los católicos, el mismo cura Toro, porque se ha escuchado sus exposiciones, digamos, para poder entender lo que cree este señor y lo que hace creer al catolicismo mintiéndole, porque este señor está mintiendo, vende mentiras, por supuesto. Lo conectan con el bautismo de los niños. Dice, entonces, ¿por qué Cristo se bautizó? Primeramente, que Cristo no era un bebé, por supuesto, él tenía aproximadamente 30 años. Y ellos alegan que si Cristo era inocente y se tuvo que bautizar, porque un bebé, siendo inocente, se tiene que bautizar también. Lo que pasa es que el catolicismo no cree que los bebés son inocentes. Ese es el punto y el problema que tienen ellos. Cristo los declaró inocentes, porque Cristo dijo: dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay una declaración de inocencia. Lo mismo que dice Mateo 12. Dice, si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces ellos quieren conectar, si Cristo se bautizó siendo inocente, ¿por qué el bebé no se puede bautizar siendo inocente? El punto que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que hace el catolicismo es unir cablecitos que no tienen nada que ver con el otro. Es como una persona que trata de desactivar una bomba. Corta un cablecito acá, lo une con el otro y cuando lo prende explota todo en pedazos. Eso es lo que es el catolicismo. Unen cables que hacen explotar todas las cosas. Si usted une dos cables, positivo con positivo, digamos, o une positivo, con negativo, lo que va a suceder es una explosión eléctrica. Y esto es lo que hace el cura Toro. Hace una explosión eléctrica. Porque si él dice que es simbólico, está uniendo un cable negativo con uno positivo. O sea, está uniendo dos polos opuestos. Porque si él dice que el bautismo en agua salva, o el bautismo de bebé salva, o perdona pecado y quita el pecado, si él lo une a lo que está diciendo que es simbólico, entonces está uniendo un cable positivo con uno negativo. Eso es una explosión. Entonces el católico se pregunta, pero al final, ¿salva o no salva? ¿Quita o no quita? ¿Es real o es simbólico? Entonces produce un cortocircuito en el católico. Por eso el católico está tan perdido. No puede defender nunca su doctrina. Una persona puede estudiar el catolicismo, cualquier secta, estudiar, y siempre va a caer en contradicciones. Porque unen cables positivos con negativos, y eso produce una crisis, una explosión, algo que no va. Si este señor dice que el bautismo de niños salva o quita el pecado, ¿cómo puede decir ahora que el bautismo es simbólico? ¿Es real o es simbólico? Por un lado dice que es real porque salva, quita pecado, y por otro lado dice que es simbólico. Al decir que es simbólico no tiene ningún poder. Es lo mismo que la foto que yo le dije. Esa foto que usted puede tener allí en Europa, Estados Unidos, cualquier lugar del mundo, no tiene ningún poder, simplemente es una imagen, nada más. Esa foto no le puede ver, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo hablar con usted, yo no puedo almorzar con usted, no puedo caminar, no puedo hacer nada, es simplemente una imagen, nada más, no tiene ningún poder. Pero si estaríamos juntos, digamos, podríamos tener un contacto, o yo me presento donde está usted se presenta donde estoy yo y estamos juntos y podemos hablar, podemos charlar, podemos cenar, podemos tomar un café, podemos conversar, usted me habla, yo le contesto, yo le hablo, usted me contesta, etcétera, es otra cosa. Está hablando, son dos realidades. Pero si usted tiene una realidad, tiene una foto y está usted, por más que
Es algo simbólico o algo representativo y una realidad que es usted. Por más que usted hable y hable y hable con eso simbólico no hay ninguna, no se produce nada. Y es lo mismo aquí. Si él dice que ese bautismo es simbólico, significa que ese bautismo es como una fotografía. No tiene ningún poder. No actúa nada en el bebé o en la persona que se bautiza, digamos. Simplemente es una representación. Por otro lado, el bebé no ha creído, digamos, ni ha rehusado creer porque no tiene las facultades para creer o rehusar creer. Ellos dicen lo de la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo dijo, ahora vamos a leerlo, que siempre este es el pasaje central, y Gálatas 3:27, para que usted pueda comprender de qué se está hablando. Dice, en él fuisteis circuncidados, o sea, el apóstol Pablo dice, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, o sea que, ¿qué quiere decir? Que fuimos limpiados, fuimos salvados, porque una persona que tenía la marca era una persona que pertenecía al pueblo, y al pertenecer al pueblo, o sea, en este caso nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, significa que estamos salvados. El catolicismo romano que considera que esa circuncisión es el bautismo, pero la realidad es que es el bautismo en Cristo. La verdadera circuncisión es invisible. No la puede. ¿Usted cómo puede saber que una persona es judía o no es judía? No puede saberlo porque es algo íntimo, es algo que está en su intimidad más profunda, en su cuerpo, digamos, en este caso. No lo puede ver a eso, si es judío o no es judío, porque si está circuncidado o no está circuncidado. ¿Por qué? Porque está en su intimidad. Y en este caso, nosotros somos circuncisos, pero la gente me ve pasar y no sabe que yo soy circunciso espiritualmente. O sea, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy una persona lavada, santificada y justificada por Dios. No lo sabe porque es algo que está, digamos, escondido, está invisible. Así como usted no puede ver a un judío si está circuncidado, así tampoco usted puede ver si un cristiano es cristiano al verlo pasar, simplemente estamos hablando. No, porque es algo invisible. Entonces dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Quiere decir que hubo una separación, ya los pecados de la carne ya, o mis pecados ya no me pueden condenar. Hay una separación, eso cae a tierra, por eso el Señor dice, no me acordaré más de tus pecados. ¿Por qué? Porque hubo una circuncisión, porque hubo un corte, hubo una separación. Y ahora somos nueva criatura y somos regenerados. Entonces, dice, en la circuncisión de Cristo. Hay una nueva circuncisión que es la circuncisión de Cristo. Aparte, la circuncisión era hecha solamente a los varones. No se puede aplicar a un rito. Porque un rito, como es la circuncisión judía, no es sombra y figura de otro rito, que es el bautismo en agua. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo en agua? Un rito, una ceremonia. Nada más. O sea, una sombra no puede ser sombra de otra sombra. No puede ser, digamos, o de algo simbólico. La circuncisión de Abraham y de los judíos del pueblo de Israel era sombra y figura de una realidad, de una circuncisión real. Esa circuncisión real es la circuncisión de Cristo, como dice acá la palabra. En la circuncisión de Cristo. Esa es la realidad. No el bautismo en las aguas, sino la realidad es el bautismo en Cristo. Esa es la realidad. Y la circuncisión era simplemente hecha a los varones. Entonces, las mujeres, mujeres católicas no entrarían en ese círculo, digamos, de circuncisión. No se puede pegar eso porque las mujeres no se circuncidaban. Entonces, las mujeres, bebés católicas no entrarían en eso. No tendrían, no se pega. Por eso está hablando de algo espiritual. O sea, lo que era visible en el Antiguo Testamento es invisible en el Nuevo Testamento. O sea, la circuncisión visible de los varones judíos es invisible en el Nuevo Testamento. O sea, la circuncisión en el Nuevo Testamento. O sea, que quiere decir
no es otra cosa que el pacto con Dios, la nueva alianza, el nuevo pacto, que el antiguo pacto dependían de la obediencia del que quería obedecer la ley para agradar a Dios, para salvarse. En este caso, el nuevo pacto es por la obediencia de Cristo. O sea, Cristo obedeció por nosotros. Por eso podemos ser salvos, porque hay una obediencia perfecta. La obediencia de los judíos era imperfecta y no los podía salvar, sino que todos nos tenemos que apoyar en la obediencia de Cristo. Y eso es realmente lo que nos salva. Lo que nos salva es, como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario ser nacido del agua y del espíritu. O sea, vos necesitas ser lavado espiritualmente. El agua, ¿por qué? Porque el agua es una cuestión de lógica. Si usted lo piensa, es cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque el agua no puede limpiar una mentira. Se conocen de personas que han cometido pecados o han hecho cosas graves y se las encuentra bañándose a cada rato. Son personas que entran en un círculo de culpa y se dice y se cuenta que la persona empieza a bañarse y se baña a cada rato y se lava y se lava y se lava. ¿Por qué? Porque hay algo que es sucio en su interior, pero eso no lo puede limpiar el agua. O una persona que puede matar a otra persona, se ha conocido casos y se pasa todo el día lavándose las manos. Porque hay una culpa. Y por más que se lave las manos hasta el resto de su vida, ese pecado está en él. Por eso, la única agua que puede limpiar, como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer siendo lavado de un agua espiritual. Porque el agua material no te puede limpiar, Nicodemo. Por más que te bañes hasta el último día de tu vida, todos los días y a cada minuto, ese pecado permanece. Por eso el Señor le dijo, si ustedes no creen, en sus pecados permanecen. Porque el pecado, la única manera de ser limpiado es por el agua espiritual de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, yo les bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando de un espíritu purificador, de un espíritu que realmente puede hacer una operación de lavamiento. Entonces el cura Toro está destruyendo su propio catolicismo. Es triste su actuación, muy triste, porque miente constantemente. Este señor llama tontos a los cristianos, siendo que el tonto es él, porque él mismo está uniendo el cable positivo con el negativo, hace un nudo, dice, bueno, prendan la luz. Cuando prende, explota todo en pedazos. Eso es ser una persona inteligente. Por supuesto que lo que él dice es porque él está ciego, porque es una persona fanática que se ha enceguecido y es siervo de la misma oscuridad, siervo de Satanás. A veces se enojan y se ofenden, pero es la realidad. Es un hombre siervo del diablo. Uno lo dice porque es la verdad, no se tienen que ofenderlo. Los católicos simplemente tienen que ir a las Escrituras y ver que este hombre les está engañando. Es simple, es cuestión de usar la cabeza. El mismo cura Toro dice, hay que usar la cabeza. ¿Y cómo usamos la cabeza?, le preguntan a los católicos. Tienen que unir un cable positivo con uno negativo y todo va a salir bien. Para él, eso es usar la cabeza. Unir un cable positivo con uno negativo. Y después dice, prendan la luz. Y cuando prende la luz, explota todo en pedazos. Es simplemente eso. El hombre no se da cuenta de lo que habla, lo que dice, ¿no? Muerte que usted con el bautismo muere al hombre viejo y renace al hombre nuevo. El agua es símbolo de muerte. Él cree que por un lado dice una cosa y por otro lado se contradice totalmente. O sea, el agua no tiene ningún poder para matarla a usted y resucitarlo. El que tiene poder es la obra de Cristo, o sea, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuál es el punto? Como dice en Romanos 6. Que somos muertos y resucitados con Cristo. Y ahora vamos a ver lo que significa la palabra símbolo, porque eso es lo que quería hablar un poquito. Dice,
Vos no sabés que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando habla en su muerte, quiere decir que nosotros hemos sido metidos dentro de la muerte de Cristo. O sea que cuando Cristo estaba muriendo, nosotros estábamos dentro de él por medio de la fe. Es algo, un misterio, por supuesto, porque nosotros nacimos 2000 años después de la muerte de Cristo. Pero eso es la obra de Cristo. O sea, la obra es que todos los que creen en él, o los que creyeron y los que creen y los que van a creer cuando Cristo estaba muriendo, esa es la obra de Cristo. Que todos íbamos a estar dentro de él. O sea, Cristo es el arca y nosotros somos como Noé, que fuimos y entramos en el arca, Dios cerró la puerta y estuvimos dentro del arca. Cuando Cristo muere, es lo que sucedió. Cuando se meten todos los animales, se mete Noé, se mete su familia, y viene Dios y cierra la puerta y no hay nadie que la pueda abrir. Por más que Noé hubiera agarrado un elefante y hubiera querido abrir la puerta, no podía porque la puerta la había cerrado Dios. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Por eso hay seguridad de salvación. O sea, Noé se hubiera revelado, hubiera dicho, bueno, no, me arrepiento, quiero morirme con todo lo que están afuera. No hubiera podido. Por supuesto que no se le ocurrió, no se le ocurrió a Noé pensar eso. Pero si a Noé se le hubiera ocurrido querer salir, no podía. Y esa es la seguridad de salvación. Cuando nosotros creemos, somos metidos dentro de Cristo cuando Cristo estaba muriendo. Fuimos metidos dentro del arca. Cristo es el arca. La iglesia no es el arca porque la iglesia no salva. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, defensora de la verdad, pero no es la verdad. La iglesia no salva, el que salva es Cristo. Entonces, así como Noé entró en el arca y esperó el diluvio, esperó el juicio, así nosotros estábamos dentro de Cristo. Cristo murió y descendió a las profundidades de la tierra para ser examinado por la muerte. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea que la muerte dice que a Cristo lo retuvo examinándolo para ver si le encontraba un pecado. O sea, a la muerte y al Hades le llevó 3 días examinarlo a Cristo para encontrarle un pecado. Así como el sacerdote revisaba el cordero de pies a cabeza para ver si el cordero era perfecto, según Éxodo 12:5, tenía que ser un cordero para la Pascua, un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice en Pedro 1:19, que Cristo era el cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, cuando habla aquí de que no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, cuando habla de bautismo, habla de que fuimos sumergidos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él. O sea, ahí fuimos sepultados juntamente con él. Cuando Cristo fue sepultado, su cuerpo fue a su sepultura, a su tumba, por supuesto, pero él, Cristo, fue a las profundidades de la tierra. Nosotros estábamos dentro de Cristo. Bueno, esto lo he dicho muchas veces. Y la muerte lo examina, nosotros estábamos dentro de Cristo. Así como Noé, cuando empezó a caer el diluvio, Noé estaba dentro del arca y confiaba, se puede decir, que el arca no se iba a romper, porque si se rompía el arca morían todos, su familia, los animales, todos morían. Nosotros descendimos también con Cristo y Cristo, digamos, se puede decir, es allí donde vence el Señor. ¿Por qué? Porque la muerte no le pudo encontrar un pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado, o sea que lo que aguijoneaba, o podía aguijonear a Cristo o a cualquier ser humano que podía descender a las profundidades de la tierra, por eso reinaba la muerte, porque todos los hombres pecaban y al tener pecado no podían salir de ese reino que era el reino de la muerte y del Hades. Pero Cristo pudo salir de ese reino. Por eso dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, como dice 116:18 de Mateo. No está hablando de la iglesia, está hablando de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? La roca, o sea, Cristo. Cristo es el que venció a la muerte, no la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque la iglesia no existía. Entonces, nosotros estábamos dentro de Cristo, Cristo venció y cuando Cristo venció, vencimos también todos nosotros. Cuando el arca vence, digamos, se puede decir, vence el diluvio, o sea, viene el diluvio, viene la tormenta, vienen los rayos, viene el agua, tapa el arca vuelve a flotar,
se hunde, vuelve a flotar. Es una cosa, es el juicio, es la ira de Dios que cayó sobre la tierra. Los que fueron desobedientes al llamado de Dios murieron, y los que estaban dentro del arca se salvaron. Esa es lo que es el bautismo. Es la representación de la obra de Cristo. Cristo estaba y Cristo vence, y nosotros estábamos todos dentro de Cristo. Cristo al resucitar, así como el diluvio no pudo vencer al arca, la muerte no pudo vencer a Cristo. Entonces dice que el arca quedó en el monte Ararat, una forma, una figura o una sombra de la exaltación de Cristo. Después que Cristo resucita, resucitamos también nosotros juntamente con Él, y como dice la palabra, fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, así como Noé quedó en las alturas del monte Ararat, así nosotros quedamos ahora que hemos creído en Cristo. Ese es el bautismo en Cristo. No es el bautismo, esa es la realidad. La realidad es algo invisible. No se puede ver con los ojos. Por eso es algo que, por supuesto, el curatorio no puede entender, pero con sus palabras, al decir que el bautismo en las aguas es simbólico, está diciendo que el bautismo en Cristo es lo real. Pero a ellos le enseñan que hay un solo bautismo, como hablan en Efesios, que dice que hay un solo bautismo, y ellos creen que ese solo bautismo es el bautismo en agua, cuando el único bautismo es el bautismo en Cristo. O sea que el único bautismo que habla Pablo es un bautismo invisible, no es un bautismo visible. Pero a este señor le hace creer a los católicos que ese único bautismo es el bautismo en agua. O sea, ese chorrito de agua para mí no es nada, pero para el católico es Dios. Lo mismo que la hostia no es nada para mí. Es un pedacito de galletita, pero para el católico es Dios. Para mí el purgatorio no es nada, porque sé que no existe, pero para el católico es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque le purifica los pecados. Para mí el rosario no es nada, es un hilo con pelotitas y una cruz, pero para el católico se pueden comunicar con los santos, con María, con Dios, con todo el mundo. Allí con todos los muertos y los que van a morir, los que se murieron. Y eso es la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría está acá, en la imaginación, como dice en Jeremías 9, 13 y 14, que dice el Señor, de tu imaginación y seguiste los Baales. Todos los dioses están en su imaginación. Pero un católico pensante que está ahí en ese lugar puede escuchar este video y le dice, pero bueno, si es simbólico, entonces no tiene ningún valor salvífico. Por eso el toro, el señor se toca cada rato la nariz en todo el video, porque hay un cortocircuito en sus creencias, ¿no? Porque dice, bueno, no sé qué dije, está diciendo, no sé qué dije. Si dije que es simbólico significa que no tiene ningún valor salvífico. Lo que pasa es que ellos dicen es simbólico, pero a la vez creen que el agua tiene poder, que viene el Espíritu Santo, no sé, y le da al agua un poder para poder salvar un alma. Si usted no sabe nadar y cae al río, se muere. Es símbolo de vida, porque si usted está muriendo de sed y toma agua, vive. Las matas, ¿cómo agarran vida? Cuando llueve. Entonces, el agua se utiliza como símbolo de muerte y como símbolo de vida, según dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer lo que significa símbolo. La palabra símbolo es la representación perceptible de una idea. O sea, es la representación perceptible, o sea que lo podemos ver. Dice que es un símbolo, es un medio de expresión, semejante, real o imaginario. Que es una representación. Una representación, un símbolo es una representación de una entidad. ¿Qué es una entidad? Es la cualidad de ser, o sea, de una realidad. Que es, como dijimos, el símbolo es la representación de algo real. El símbolo es algo ficticio, se puede decir. Como hablamos en 9.9 de Hebreos, dice que lo que se le mostró, digamos, lo que era el tabernáculo,
eran símbolos de una realidad, o sea, era una representación de algo real, o sea, el tabernáculo, los sumos sacerdotes, todo lo que era, todo el sistema que se podía ver a través del orden arónico, simplemente era algo simbólico, o una sombra, o una figura, de lo que iba a venir, o sea, el verdadero sacerdocio de Cristo. O sea que eso era algo que era como una obra de teatro, se puede decir, o una fotografía, o una película, es algo que no reflejaba lo real, pero no era lo real, simplemente era algo que representaba lo real. Entonces el bautismo en las aguas es algo que representa lo real, pero no es lo real. Entonces, representación significa imagen o idea que sustituye la realidad. Es como a manera de identificación delante de los hombres. O sea, yo me identifico porque los hombres, como dijimos, los hombres no pueden ver que yo he muerto y he resucitado con Cristo. O sea, yo al creer, como expliqué recién, fui con Cristo a las profundidades de allí, de la tierra, al Hades, yo también resucité juntamente con Él. Así que es simplemente lo que yo hago, es una representación de lo que hay en el mundo. Como los hombres no pueden ver lo que pasó en mi vida, lo represento a través del bautismo, digamos. O sea, viene un cristiano, me bautiza, o me bautizó en su momento, y eso fue lo que los hombres pueden ver con sus propios ojos, mi identificación con Cristo. Es como unos documentos de identidad. Usted, si tiene que hacer un trámite, o las autoridades le piden sus documentos, por más que usted se presente y diga soy tal, hijo de tal y tal, de la familia tal, la persona le va a decir, señor, por favor, muéstreme los documentos. No me basta con que usted me diga que no, yo necesito ver sus documentos. Y es lo que sucede en el bautismo. El bautismo es una forma de identificarse, una representación visual de la muerte y resurrección con Cristo, que habla allí en Romanos 6, 3 y 4. Entonces, la palabra símbolo es hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. O sea, que es algo visible, pero lo real es invisible. O sea, los hombres no lo pueden ver de manera natural. O sea, a usted lo pueden ver, pero no pueden ver todo lo que hay detrás de usted. O sea, su familia, sus padres, su nacimiento, su infancia, su vida, no la pueden ver. Entonces se identifica con documentos. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver esas cosas son cosas invisibles. Así sucede también con el lavamiento, como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de un agua espiritual. O sea, necesitas ser lavado de tus pecados, pero no con un agua de esta tierra, sino con un agua que viene del cielo, digamos, si se puede decir de alguna manera, con una operación del Espíritu Santo, como dice allí en Tito 3. Es una operación de regeneración, de lavamiento, es una obra espiritual. Por eso le dijo, te es necesario nacer de un agua espiritual, de un lavamiento, de una regeneración. El agua no te puede limpiar los pecados. Una cosa es presentar y otra cosa es representar. Presentar significa es mostrar o enseñar algo. Por ejemplo, presentar una persona a otra. Presentar hay dos realidades. Lo que pasa es que el cura Toro y el catolicismo dan a entender que lo real es el bautismo en agua. Y es simplemente un símbolo nada más. Lo mismo que la hostia. Ellos presentan a la hostia como algo real cuando es un símbolo, simplemente, no es real. Es como que una persona le presenta la foto de otra persona y le dice, te presento a tal. Pero la otra persona va a decir, pero si es simplemente una fotografía, nomás representa simbólicamente a otra persona, pero no hay una realidad. Entonces una cosa es presentar y otra cosa es representar. Por eso se dice que se presenta a Cristo cuando nosotros predicamos el Evangelio. Por eso a
a Pablo cuando dice que fue al tercer cielo, dice, porque Cristo no me envió a bautizar. Claro, no me envió a presentar la fotografía de Cristo, me envió a predicar el Evangelio, que es la verdadera presentación del verdadero Cristo. Digamos que es algo espiritual, por medio del Evangelio, no por medio del bautismo, digamos, o de una fotografía. O sea que no puedo presentar a una persona por medio de fotografía, te presento a tal y empiezo a mostrar fotos, no. Si yo presento a una persona, tienen que ser dos realidades. Por eso cuando se presenta el Evangelio, se presentan dos realidades, o sea, un Cristo real por medio de las Escrituras, por medio de la predicación del Evangelio. Por eso Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque por medio de la predicación del Evangelio se presenta a un Cristo real, a un Cristo verdadero. Se presenta la realidad por medio del Evangelio. Por eso la salvación es por gracia por medio de la fe. Por medio de la fe yo puedo encontrar la realidad, no por medio de símbolos. Yo no puedo conocer a una persona o poder por medio de una fotografía. No lo puedo, no hay algo que no coordina. Es como si yo tuviera la foto de un gran personaje, como un Messi, como siempre ponemos Messi. Tengo la fotografía, por más que lo mire, lo remire y hable con él, no pasa nada. Ni yo puedo conocer a Messi, ni Messi me puede conocer a mí, porque es una figura, es algo simbólico, es algo representativo, nada más. Por eso Dios le dijo a Pablo, no te envío a bautizar, sino te envío a predicar. Es lo que dijo Pablo allí en 1 Corintios 1:17. Por eso ahí está la diferencia, que dice que una cosa es presentar y otra cosa es representar. Presentar es mostrar o enseñar algo, o sea, presentar una persona, o sea, dos realidades. Y representar es algo simbólico dice, representar es la forma en que se simboliza algo. O sea, yo presento algo simbólico, o sea, no presento la realidad, sino que presento algo que representa la realidad. Entonces, hacer visible lo invisible. O sea, por medio del bautismo en agua se hace visible lo invisible. Pero no es la realidad. El mismo cura Toro lo acaba de decir. Es algo simbólico, y hacer algo simbólico no es real, digamos, es simbólico. Y hacer simbólico no tiene ningún poder. Es un rito simplemente. Pero ellos, al ser idólatras, lo hacen real. Como la hostia, que dicen que es el cuerpo de Cristo, cuando no es el cuerpo de Cristo. Es algo simbólico, el pan es algo simbólico. Por eso el Señor dijo, este es mi cuerpo, que va a ser partido, que va a ser por ustedes. Y le mostró el pan. ¿Qué está queriendo decir? Que es algo simbólico. El pan no fue, la hostia no fue a la cruz. ¿Por qué? Porque son cosas simbólicas. No, es un símbolo. O sea, mi fotografía no va a ningún lado. El que va soy yo, la persona. La fotografía está ahí, en un lugar. Usted puede tener un cuadrito de una persona, esa persona no. Esa fotografía, eso que representa a la persona simbólicamente, no va a ningún lado, está siempre ahí. Pero la que se mueve y la que va es la persona. Por eso cuando él dijo, este es mi cuerpo, o esto es mi cuerpo, porque él dijo, esto es mi cuerpo. Porque si hubiera dicho, este es mi cuerpo, se hubiera señalado a sí mismo. Cuando él dice, esto es mi cuerpo, dando alusión de que era simbólico, que era un símbolo. El pan es un símbolo simplemente, no es Cristo. No es Cristo. ¿Por qué? Porque es algo que representa el cuerpo, pero no es el cuerpo. Porque el pan ni la hostia fueron a la cruz. Ellos, por eso el idólatra cree que la hostia fue a la cruz y dio la vida por ellos. La hostia simplemente es una galletita que tiene gusto a galletita, que primeramente que el sacerdocio católico no existe, la transubstanciación no existe y la hostia no es la carne de Cristo. Es simple y sencillo. Es todo un engaño, por supuesto. Entonces, podemos leer, como dijimos, 1 Corintios, y con esto ya terminamos. 1 Corintios dice, el versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que de ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea que Pablo no le daba
suma importancia el bautismo en las aguas. O sea, lo trataba así por arriba, que dice él que ni siquiera se acordaba a quién había bautizado. Te fíjese lo que es la idolatría del católico o de cualquiera que cree en estas cosas, que el agua tiene el poder de quitar el pecado. Entonces, si considera que el agua tiene el poder del pecado, usted está idolatrando el agua. O sea, le está atribuyendo al agua el poder de Dios. Ese poder para quitar el pecado solamente lo tiene Dios. Si usted se lo atribuye al agua, usted está cayendo en la idolatría, o sea, está idolatrando el agua. O sea, de su imaginación está creyendo que el agua limpia el pecado. Y ese es el poder, ese es el pecado o la transgresión del idólatra. Atribuyéndole, por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, esos otros dioses, en este caso es el bautismo en agua. He visto que algunos curas hacen con un rociador así en la cabecita del bebé. Para mí ese rociador lo puedo agarrar y puedo ponérselo en la ropa para poder planchar y sacar las arrugas. Para mí, pero para el cura y para los católicos eso es Dios. Esa agua es Dios, o sea que quita el pecado, es algo tremendo. Entonces, dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. Si el bautismo tendría el poder para limpiar pecado, Cristo hubiera mandado a Pablo a bautizar y no a predicar. O sea, observen cómo este hombre es anticristo, o sea, está totalmente contrario a Cristo. Por eso son anticristos, por eso se rasca tanto la nariz, porque tienen una crisis interna, porque por un lado dicen una cosa, pero la mente les dice otra. Si él razonara, no sería católico, porque con el simple razonamiento se daría cuenta que todo el catolicismo es falso. Porque si él dice que el bautismo es simbólico, significa que el bautismo no tiene ningún poder, el bautismo en agua, por supuesto. No tiene ningún poder, simplemente es una representación nada más. Cristo mandó a bautizar, ¿por qué? Porque es una manera de identificarse. Es hacer visible lo invisible, simplemente, nada más. Pero es como sacarse los documentos, es como estar en orden. Por eso el mismo Santiago decía que las obras perfeccionan la fe, por supuesto. Una persona puede nacer, pero si no se hace los documentos es como falta algo. Cuando se hacen los documentos, hay como una perfección, o sea, la persona es como se identifica con los padres, la familia que lo conocen, no necesita documentos, pero a la vez se identifica con sus documentos ante la sociedad. O sea, es una persona completa, se puede decir, de alguna manera. Lo que Santiago les estaba queriendo decir, que las obras completaban algo que le faltaba completar, pero no significaba que las obras lo pudieran salvar al cristiano. Una persona que nació, porque no tenga documentos, no significa que está muerta, simplemente no tiene documentos. Entonces, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en la predicación del Evangelio está la realidad, que es Cristo. Por eso hablamos de presentar y de representar. Una cosa es presentar a una persona y otra cosa es representar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está en los cielos, toda su obra hay que representarla de alguna manera. O sea, por medio de símbolos, en este caso el agua bautismal, pero hay una realidad que sucede cuando se presenta a la persona en persona, digamos, se puede decir. O sea, cuando uno predica el Evangelio se está presentando a Cristo, por eso se dice te presento a Cristo para que lo recibas, para que creas en Él. Él te va a perdonar todos tus pecados por medio del Evangelio. Ahí se presenta a la persona real. Hay dos realidades. Uno es Cristo y otra la persona que necesita creer. Y nosotros, por eso Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar, para predicar el Evangelio, para presentar la realidad. La realidad es Cristo. Pero eso viene por medio de la predicación. El bautismo es algo simbólico, es una representación de algo invisible que se hace visible por medio de figuras, o por medio de una obra teatral, o por medio de una representación que es el agua. Entonces, el agua es la sepultura donde Cristo murió y resucitó, y cuando el Cristo murió y resucitó, nosotros por medio de la fe también morimos y resucitamos juntamente con Él y somos salvados
y ahora estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, porque ahora estamos en Cristo. Al estar en Cristo estamos dentro de Cristo. Y Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el bendito del Padre que está a la diestra de Dios. Y como Cristo es Dios, es nuestro Salvador. Y no hay manera que podamos perdernos. ¿Por qué? Porque Noé, por más que hubiera querido, no hubiera podido salir. De hecho, no salió Noé y Noé fue salvado. Cuando Noé creyó, Noé fue salvado. Nosotros cuando creemos fuimos salvados. No hay manera de que podamos salir del arca. No hay manera. Entonces, hacer visible lo invisible, el símbolo permite una mayor comprensión. Entonces, si el bautismo en agua es un símbolo, permite una mayor comprensión de lo que pasó en el mundo espiritual. Es simplemente eso. Lo que dice el cura católico, obviamente que al decir que es simbólico, destruye todo el catolicismo romano, poniendo a este hombre como un mentiroso y que se contradice a sí mismo, diciéndole a los católicos que tienen que unir un cable positivo con uno negativo, que todo va a andar bien. Es lo que le dice al católico. Por supuesto, una persona que no conoce de electricidad va a agarrar y va a unir un cable positivo y un cable negativo, y cuando lo prende va a explotar todo. ¿Por qué? Porque no es electricista. Pero una persona que lee las escrituras sabe que si es simbólico no tiene ningún poder para salvar, simplemente es una representación de lo que pasó en el mundo espiritual. Es así de simple, así de sencillo. Bueno, lo vamos a dejar por acá para que no se haga tan largo el video y que Dios le bendiga a todos.